Muy buenas tardes, querida familia en la fe, una vez más con ustedes a través de este medio, dándole gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos brinda de poder entrar a sus hogares y que la palabra de Dios inunde todos y cada uno el corazón de nosotros. Que nos llene, que nos sacie y que nos bendiga. Es nuestro anhelo y nuestro deseo el poder ver la gloria del Señor. Cuán grande y cuán maravillosas son sus obras. Hoy quiero que hablemos de algo que el Señor ha venido siempre hablando a mi vida desde que lo conocí. Antes de conocer de Cristo, fui un hombre quizás que usé mis propios medios, que usé mi manera de ser y mi forma de ser y de actuar. Hacía las cosas como yo quería, como a mí me parecían y como yo creía que eran que se debían hacer. Pero resulta que estudiando la Biblia me doy cuenta que no, que muchas veces hago las cosas a mi manera, mas no a la manera de Dios. Cuando todos y cada uno de nosotros debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento, el libro que se escribió para Israel, para el pueblo de Israel, que era el libro de la ley, cuando dice el Señor en su palabra, algo que quiero que escudriñemos hoy y que entendamos esto que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 38. Algo que todos y cada uno de nosotros de pronto hemos escuchado y nos basamos en eso. Humanamente nos basamos en esto que dice la Biblia aquí. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 38, oísteis que fue dicho, oígase bien, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Decía el salmista que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros nacemos con esa herencia pecaminosa, esa herencia adámica, y crecemos tratando de hacer siempre nuestra propia voluntad. Actuar y hacer conforme nosotros creemos que es, y no más la manera o la forma de Dios. Actuamos según nuestro parecer, según el criterio en el que nosotros nos hemos creado y la cultura en la que nos han formado a nosotros, mas no a la manera de Dios. Y una de las cosas que es a mi manera es cuando yo tomo venganza por el mal que me hayan hecho, por lo que me hayan dicho o por lo que me hayan juzgado o señalado a mí, sin de pronto creer yo que tienen razón. Tomo venganza por mis propias manos, y tomar venganza por nuestras propias manos no es la manera de Dios. Por eso el mundo vive convulsionado. Por eso el mundo está lleno de odio, de rencor y de resentimiento, porque todavía no le hemos dado espacio a Dios. No le hemos dado la oportunidad a Dios que sea Él quien actúe por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6. Dice primero que todo el capítulo 5, el versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guardaos de hacer justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Muchas cosas nosotros hacemos y nos airamos, nos llenamos de ira, de rabia. Cometemos el pecado de quizás tomar venganza por nuestras propias manos y nunca le hemos dejado espacio a la ira de Dios. Nunca le hemos dejado ese espacio a la ira del Señor. Y siempre que nosotros hacemos y actuamos de nuestra misma manera, de la manera que nosotros creemos que debemos actuar, esto de pronto para los no cristianos, pero el cristiano tiene que entender lo que dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el mismo Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo, que ahora vive en mí. El mundo está lleno de cristianos, pero nos damos cuenta que el mundo está lleno de violencia, que cada día hay más problemas,
que cada día hay más derramamiento de sangre inocente. Cada día hay más violencia en el mundo entero. Pero a pesar de que el mundo está siendo cristianizado, que el mundo está siendo evangelizado, lleno de nuevos cristianos, ¿por qué hay venganza todavía? Porque no han entendido quizás lo que dice el Señor a través de su palabra. Y dice la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 17, no penséis, dice el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Mire lo que dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso es necesario que nosotros dejemos la venganza, dejemos el odio, dejemos el rencor, como dice Pablo. Airaos, pero no pequéis. Probablemente tú tienes momento en que te vas a llenar. Tienes razón para llenarte de rabia. Tienes razón para airarte. Tienes razón para llenarte de odio y de rencor. Tienes toda esa razón. Pero recuerda que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando el sol se pone sobre vuestro enojo, la venganza viene. Y muchos que dicen que no hacen venganza, pero no me alegro, pero me corre un fresquito. No me alegro, pero me corre un fresquito. Y es necesario que tú y yo dejemos inundar nuestro corazón del amor, la misericordia y el perdón de Dios. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Si tú no aceptas la voluntad de Dios, sea cual sea la circunstancia o situación, dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Miremos desde ese punto de vista nuestra manera de actuar y nuestra manera de hacer. Caín mató a Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque la ofrenda de Abel halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso le produjo a Abel una envidia que tomó venganza de esa envidia por su propia mano. Cuando tú y yo hagamos las cosas que le agraden a Dios, lo que Dios está pidiendo que tú y yo hagamos siempre, vamos a hallar gracia delante de los ojos del Señor. Nuestra vida va a ser útil e importante para las demás personas, para el núcleo de nuestra familia, para todos aquellos que nos rodean. Vamos a ser el árbol bajo la sombra cual muchos tendrán que acercarse para aparearse de su sombra. Pero ¿por qué nosotros tomamos venganza por nuestras propias manos? Es que hay un odio y un rencor en nuestro corazón que pensamos que si nosotros no arreglamos las cosas, nadie las va a arreglar. Y el único que puede arreglar las cosas se llama Dios. Se llama Jesús en estos momentos. Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, el que nació en Belén de Judea, el que nació en esa pesebrera un día. Ese que hoy vive porque está vivo, porque Él resucitó. Es necesario que tú y yo volvamos nuestros ojos al Señor y nos acerquemos a Él como ese Dios que es maravilloso, que es poderoso, que es excelso y que es sublime. Por eso es necesario que tú y yo dejemos que en nuestra vida se llene de la presencia de Dios para que no haya en nosotros nada que le pueda desagradar a Dios. Antes, por lo contrario, deja que la palabra del Señor llene tu vida, llene tu corazón. Por eso dice el Señor en su palabra, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Hoy dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Por qué hay venganza en el corazón del ser humano hoy? Porque no hay amor. Porque no ha dejado llenar su corazón de amor, sino de resentimiento, de odio y de rencor, de ira y de amargura. Hombres que no tienen el corazón lleno de paz, ni hay paz en su mente ni en su corazón. Hombres que en vez de buscar la presencia del Señor, buscan la manera de cómo actuar para tomar venganza. El versículo 35. ¿Qué necesita el mundo? El mundo está cansado de oír hablar de Dios. El mundo está cansado de oír hablar de Dios. El mundo lo que necesita hoy es ver actuar a Dios, y eso solamente se puede dar a través de usted como cristiano. A través de todos los cristianos.
Porque muchas veces los cristianos somos los más iracundos. Somos los más llenos de ira, de amargura. Porque decimos que Dios me dice que sea manso, pero no menso. Y no es así. Eso no está en la Biblia. Una de las cosas que dice la palabra del Señor es que dejes llenar tu corazón de ese espíritu de templanza. La templanza no es ser violento. La templanza no es tratar de pasar sobre los demás. La templanza es que a lo que tengas que decirle no, le digas que no. A lo que tengas que decirle sí, tienes que decirle que sí. Ese es el espíritu de templanza que tiene que existir en tu vida. No espíritu de venganza, no espíritu de odio, ni espíritu de rencor. Dice el versículo 35 en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Mire, una cosa es que usted grite a voz en cuello que usted es cristiano y que el mundo lo escuche y lo vea con la Biblia bajo del brazo o en la mano, donde la quiera que la lleve. Demuestra y grita que es cristiano, pero el mundo no quiere verlo a usted, que usted grite que usted es cristiano. El mundo lo que quiere ver es el actuar de Dios en su vida y a través de su vida. La venganza no es suya, la venganza no puede estar en el corazón del ser humano, ni en el corazón del cristiano. Esas son cosas que se hacen a la manera de Dios, que las hace Dios, no las hago yo, no las puede hacer usted, sino que las tiene que hacer Dios. Por eso dice el versículo 35 del Evangelio de San Juan 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Pero ¿qué va? Muchas veces tratamos nosotros de pasar por encima de los demás, creyendo que somos más, que somos de mejor apellido, que traemos el mejor abolengo, que somos de mejor estrato, que el apellido de nosotros es más renombrado. Y quizás no debe ser así, porque pronto tenemos muchos ceros o tenemos mucho dinero, y así no es. El ser y el vivir bajo la dirección y la unción del Señor me tiene que llevar a mí a actuar como Dios quiere que yo actúe. No necesitas gritar que eres cristiano ni decirle a nadie que tú eres evangélico o cristiano. No necesitas eso. Dice el Señor que muchos serán ganados sin palabra por el testimonio. Que la gente vea en ti un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo del Señor. Que la gente vea en cada uno de nosotros la presencia de ese Dios misericordioso, de ese Dios que no guarda rencor, de ese Dios que ama, que no se acuerda de la falta, pero quizás tú te acuerdas de las faltas que te hicieron y es difícil que puedas pedir perdón. Y si pides perdón, le dice: yo te perdono, pero ¿sabes qué? Nunca se me va a olvidar esto que me hiciste y yo te perdono. Creo que no estás haciendo nada. Por eso dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si anduvieres en amor los unos con los otros. Esa es la esencia del verdadero cristiano. Esa es la esencia del verdadero cristiano, que muestra al Señor y muestra de qué está hecho y para quién está hecho. Esa es la esencia del cristiano, que necesariamente de una u otra forma el mundo va a reconocer en él que Cristo habita en él, que el Espíritu Santo mora en él. Son las cosas que tú y yo tenemos que entender y comprender. Pero recuerda que dice el Señor que tú no tienes para qué vengarte, tú no tienes para qué pelear. El Señor dice que dejes el tiempo, el momento a la ira de Dios, y tú y yo vivamos quieto y reposadamente, para que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. No tomes venganza por tus propias manos. No devuelvas odio por odio, ni rencor por rencor. No lo vuelvas. El mundo conocerá que tú eres hijo de Dios cuando tu actitud y tu forma de ser será como la que está pidiendo el Señor que hagamos en su palabra, que nos amemos los unos a los otros. Familia, yo quiero en esta noche darle gracias a Dios por su vida. Qué bueno es alabar y bendecir al Señor. Qué bueno es decirle a Dios las cosas bellas que nos ha regalado y que nos va a regalar cada día. Este fue el día que hizo el Señor. El día de mañana, téngalo seguro que va a ser mejor que el día de hoy, porque Dios siempre nos va a llevar de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, y como dice la Biblia,
de gloria en gloria y de victoria en victoria. No te rindas, no te rindas, no dejes que el mundo pase sobre tu vida, no dejes que el mundo, no te rindas ante el mundo, ríndete delante del Señor y verás que la gloria de Dios la vas a experimentar y la vas a vivir. Cuán bello es Dios, cuán bello es el Señor. Quiero darle gracias a Dios por tu vida, familia. Quiero que oremos en este instante. Que le demos gracias a Dios. Si tú estás con tu esposa, con tu esposo, estás con tus hijos, con tus padres, estás en tu hogar. Quizás te vas a arrodillar. Toma la mejor posición para orar, para hablar con Dios y estar cerca de sus pies, estar de rodillas, es el lugar más alto que tú puedes tener. Por eso yo le invito en esta noche que abramos el corazón a Dios, que cierres tus ojos ahí donde estás y que comiences a hablar con el Señor ahí en lo secreto, para que Dios te recompense en público, como dice su palabra. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, te glorificamos a ti y te exaltamos. Nos gozamos y nos deleitamos contigo, Señor, y te pedimos, Dios, que la gloria tuya se derrame con poder. Bendice la vida de cada uno de estos tus hijos que hoy a bien están delante de ti, Señor. A esta familia, yo te pido que los bendiga, que los guardes, que los cuides, Señor. Que abras los cielos sobre su vida. Que el reino de los cielos llegue a sus hogares. Que unga sus manos y las bendigas, para que todo lo que toquen sea bendecido y prosperado, Señor. Guárdales, cuídales en el entrar, en el salir. Bendice su acostar, su reposar y su levantar. Gracias por la obra tuya en el corazón de cada uno, Señor. Muchas gracias. Bendice al dador alegre. Bendice la vida y el hogar de todo aquel que dispone su corazón para devolverte a ti lo que a ti te pertenece. Bendice su alacena, su arteza de amasar, su granero, su canasta. Bendice su nevera, Señor. Bendícele lo que tiene y prospéralo, Dios. Santifícale, Señor de los cielos, y multiplícale su finanza. Guárdalo, provéelo, Señor, provéele, para que, oh Dios de los cielos, pueda cumplir con todos y cada uno de sus compromisos que ha adquirido de antemano, Señor. Guárdalo, Señor, en su entrar y en su salir. Que la bendición del amor del Dios Padre, la bendición del perdón del Dios Hijo y la bendición del poder del Dios Espíritu sea sobre su vida. Amado Señor, te pido que te quedes con nosotros el resto de esta noche. Que la gloria tuya nos siga acompañando y que tu presencia esté con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, nación de gracia. Te hemos orado, Señor. Lo invito para que tome este audio y lo replique en sus amistades. Compártalo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Dios les bendiga rica y abundantemente.